Entonces, repito, tenemos esa función fecha, donde ingresamos el día, el mes y el año, día, mes y año, y armamos la fecha. ¿Para qué armamos la fecha? Para compararla acá. Obviamente lo estoy probando aquí afuera si funciona. Nada más que eso. Estoy probando si funciona. Ya sé que funciona la función fecha, acá la redundancia. Me arma la fecha. Entonces, esta misma yo la podría ocupar en el formato que yo voy a aplicar aquí, en esta parte. Vamos a colocar formato condicional y administrar reglas. Y colocamos nueva fecha. Así podemos ocupar la misma anterior, la regla 2, donde le vamos a decir que es igual. Así lo fue por el camino largo, ¿eh? Lo que los delante nos indicaron que era por aquí, es igual, yo lo hice por el camino largo. Pero llegué igual. Y aquí le puedo escribir que sea igual a la función fecha. Cada una de las celdas que sea igual a esta fecha. Igual a esta fecha, ¿en qué sentido? Que sea 2018, punto y coma, el mes tiene que ser, y el mes es esta G, G 8, punto y coma, y el día es. Estos dos deben estar congelados, porque siempre vamos a hacer referencia a esta misma celda. Y el 2018 está como fijo. Lo podríamos agregar como una celda más, el año, para dejarlo más dinámico, más variable. Pero por ahora dejémoslo así. ¿De acuerdo? Cerramos el paréntesis y damos el formato. ¿Qué formato le vamos a dar? El típico. La fuente la colocamos de color blanca y el relleno rojo. Y si ustedes quieren, le agregan borde. Solamente para que destaque. Veamos si funciona. Ya tenemos. 15 del 4. Teníamos 2 solamente. Esto lo hice para probar. Esto lo puedo borrar ya. Solamente para probar. Fíjense, lo hice con una función fecha. Entonces yo perfectamente esto lo puedo colocar acá. ¿De acuerdo? Ahí, y lo busco. Y después de eso, inclusive si ustedes necesitan, son muchos datos, podrían aplicar filtro. Filtro color rojo. Solamente los que están duplicados. ¿En qué parte? ¿A qué factura pertenecen? Tienen la misma fecha, esas dos facturas. ¿Está bien? ¿Está mal? Si está duplicada la factura también, ¿está bien? ¿Está mal? Si está buscando una fecha en particular. O simplemente en ese día, 14 de abril, ¿cuáles fueron las facturas que hubo? Ah, hubo dos, estas dos. ¿Listo? Estamos mezclando aquí, ¿qué cosa? Formato condicional, funciones, filtro, tres cosas. Saquemos eso y, bueno, podemos desactivar el filtro. Pero así ustedes lo pueden hacer. Si manejan toda la herramienta de forma adecuada. Esto ya no es necesario, lo usamos solamente para probar si funcionaba o no la función fecha. Eso es desarmando. Bien. Otra forma, ¿cuál podría ser? Ya tenemos con la función fecha. Otra sería desarmarla. Ya usamos la regla número 2. Pero la número 2 también la podemos haber ocupado con la 6. De igual forma, la igual. Es decir, vamos acá. Perdón, hay que marcar primero, seleccionar la región. Formato condicional. Administrar reglas, ya tenemos esa. Podemos crear la otra que sería la última. Y esta es igual, exactamente igual, en el sentido de que es una función en donde nosotros podemos decir que esta celda, pero descongelada, por decirlo que vaya variando, ¿de acuerdo? Vaya variando hacia abajo, sea igual a lo que teníamos delante, fecha 2018, insisto, eso puede ser una celda también, G, que es el mes, y F, que es el día.
Y tendríamos, por ejemplo, un color morado de relleno, una fuente. Sigamos con el blanco. Aceptamos. Aceptamos y aplicamos. Y va a pasar lo mismo. Dos formas para hacer esto, usando la función flecha. ¿Ya? Otra forma, ¿cuál sería? Ya tenemos la regla 2 y la regla 3, la regla 6. Ambas con la función fecha. Es decir, armamos la fecha. ¿Cierto? La otra sería desarmando la fecha. Desarmar la fecha. Es decir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar el día y el mes, por separado. El día y el mes. Ya sabemos cómo sacar el día. Es decir, nosotros la otra vez lo hicimos para la prueba. Era cosa de usar la función día de esta. Y tengo el día. Y de igual forma podemos hacer con el mes. Entonces, lo que podemos hacer acá, en este mismo rango, otra forma. Ya tenemos dos formas, usando la función fecha, vamos a crear una tercera. Y esta va a ser utilizando la función. Lo que vamos a hacer es una función un poco más compleja. Le vamos a decir que el día, es decir, el día de este, pero descongelado, F4, acuérdense para que pueda variar, sea igual a este valor congelado, porque no puede variar ese. ¿De acuerdo? Y, ¿cómo lo hacemos con el i? Usamos la función i. La función i, ¿se acuerdan que? Se usa de la siguiente forma. Ampersand. No, ese es el concatenar, que también lo vamos a usar después. ¿Ya? Pero vamos a usar la función i, donde nosotros vamos a colocar separados punto y coma los parámetros. Primer parámetro, que va a ser evaluado si verdadero o falso, y el segundo parámetro, que ahora viene el mes de esta misma fecha. ¿Qué fecha estamos hablando? De la C6. De esa. Siempre la primera. Descongelada. Pero tiene que ser igual a ese mes. Y cierra paréntesis. Esto, si ustedes quieren, lo voy a seleccionar y lo voy a probar afuera. Lo voy a dejar así nomás. Probémoslo fuera. Lo voy a dejar aceptar. Aceptar. Y después lo vemos. Probemos lo que fuera. Siempre, bueno. Es que la función i, perdón. La función i, para aquellos que no la conocen, es esta. I. Tenemos la primera, que lo que hace es comparar el día. Ahí tenemos el día. Y la otra, el mes. Y que la función i, para que sea verdadera toda, cada una de las proposiciones que están aquí adentro, tiene que ser verdadera. En este caso, ambas son falsas. Si una de estas hubiese sido falsa, todo es falso. Aquí ambas son falsas, por lo tanto, todo es falso. Para que sea verdadero, todas deben ser verdaderas. Es decir, tiene que coincidir el día y debe coincidir el mes. Por eso uso la función i y no la función o, que es la otra alternativa, que se ocupa exactamente igual. Lo único que en vez de una i es una o, nada más. El o basta con que uno sea verdadero para que toda la proposición completa sea verdadera. Basta que una de las proposiciones involucradas sea verdadera para que todo sea verdadero. Esa es la diferencia entre el i y el o. Entonces, si usted lo deja así, obviamente le va a entregar falso para este valor, comparando esa fecha con estos dos datos. Pero si yo aquí pusiera 15 del 4, 15 del 4 de 2018, va a ser verdadera. ¿Se dan cuenta? Y encima lo adorna bien. Voy a volver al valor que estaba antes. Ahí sí. Entonces esto funciona. Yo lo hago, yo ya lo hago casi de memoria porque tengo la práctica de usarlo. Lo otro, bueno, eso está bien, lo voy a dejar ahí. Vamos a probarlo. Seleccionamos, le vamos a colocar formato, ¿no? Pues ahora no le hemos puesto formato, lo dejamos transparente nomás. Ahí está, sin formato.
Hay que darle formato. ¿Qué formato le vamos a dar? Para que resalte y se distinga de ese, del morado. Podría ser un relleno, vimos el rojo, podría ser un... yo soy malo para los colores. Este celeste. ¿Ya? Y la fuente vamos a seguir siendo blanca. Aceptamos. Fíjate que ahora es celeste. El morado y rojo son tres métodos distintos. Aplicamos y está con celeste. Se aplica el de arriba, el primero. Acuérdense que este asunto es jerárquico. Primero el de arriba, a pesar que los otros también lo cumplen, pero es jerárquico. ¿De acuerdo? Si usted quiere que sea el segundo, bueno, tendría que intercambiar, tomar ese y llevarlo hacia arriba. Y ahí aplican. Cambio morado. Si usted quiere que sea el último, pues toman el último y lo tiran hacia arriba. Y aplica. Pero todas cumplen o lo hacen exactamente igual. ¿De acuerdo? Hacia arriba, con ese estábamos. Es decir, el último, es de color azul, lo que hace es desmenuzar, separar, descomponer la fecha, ¿ya? Para solamente analizar el día y el mes. El año no lo considera. Las dos de abajo, la roja y la morada, forman la fecha, es decir, a partir del día y del mes, arman la fecha. Para eso tiene que agregar el año, que asume que es una constante, 2018. En este caso, para este ejercicio, ¿ya? Y esto se lo podríamos hacer de esa forma. Ya tenemos tres formas para hacerlo. Bien, aceptamos. Este lo podríamos hacer por la regla 2, porque toda esta la hemos hecho. La roja está hecha por valor de la celda, es decir, por la regla 2. Pero tanto la morada como la celeste están hechas por la regla número 6. Esta, hacerla por la 2 no se puede. Porque traten de colocar esa fórmula, esta fórmula que teníamos en la, esa fórmula, colocarlo acá, no se puede. Porque aquí estamos descomponiendo la fecha. Y aquí la 2 te va a preguntar por el contenido, por la fecha completa, día, mes y año. Y aquí solamente estoy tomando el día y el mes. Entonces esto es imposible llevarlo al 2. Solamente se puede hacer por la número 6. Por ahí alguien decía, ¿y si usamos el concatenar? ¿Se podría? Miren, vamos a tomar esa misma y la vamos a copiar aquí abajo. ¿Qué vamos a hacer acá? En vez de usar la función i, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es, quito esa punto y coma y el último paréntesis. Lo que voy a hacer es concatenar el día y el mes. Solamente, y lo preguntamos por eso. Si tengo el día, esta cosa la voy a sacar de acá y lo voy a concatenar. Se concatena el día y el mes. Tomamos el 21 y el 02, se juntan. Y formaría un 2102. Y eso, preguntamos si es igual, lo voy a separar para que se note más, a este mismo, pero también concatenado. Ahí. Estoy concatenando el día y el mes de esa celda, esa 6, y la estoy comparando si es igual a este que está acá. Y me debería dar falso, igual que el anterior. Salvo que yo aquí coloque los mismos días que tenemos ahí arriba. Por ejemplo, el 21, 02. 02. O 2 nomás. Verdadero. Y este me tomó falso. ¿Por qué me tomó falso? Debió haber funcionado. Ah, obvio. Lo tengo al revés acá. Este es el mes, este es el día. Así que aquí, esto es al revés. Ahí, concatenarlo. Y así funciona. ¿Ya? Se dan cuenta que de otra forma concatené estas dos cosas. No importa el formato que tenga, lo armé. Junté el número del día con el número del mes, los pegué uno al lado del otro. Posiblemente me da un número así como
212, porque el 0 no se considera, ¿de acuerdo? Numéricamente no lo va a considerar. Entonces va a quedar 2, 1, 2. Y acá, esto otro, que son esos dos números, si ustedes los pegan, queda 2, 1, 2. Todo pegado, sin espacio. 212, en pocas palabras. Y acá también va a quedar 212. Entonces se puede usar esta misma fórmula para crear un cuarto método. También usando la regla 2. Veamos. Acá, formato condicional. Arreglemos la número 6. Y usamos esta. Concatenando. Puede usar el concat, puede usar el concatenar, puede usar el ampersand, lo que ustedes quieran. Aquí es mucho más cómodo usar, obviamente, el operador concatenar, el ampersand. Y esta F8 y G8 tienen que estar congeladas porque siempre tiene esa referencia a esa. En cambio, las otras quedan libres para que vayan variando hacia abajo. Aceptamos, le damos formato. ¿Qué formato le damos ahora? Ya se están acabando los colores. Ese color le colocamos eso con letras. Una letra azules. Listo. Aceptamos y aplicamos. Y funciona igual. Aquí pueden colocar el valor que ustedes quieran. Por ejemplo, que teníamos antes, 15, 4 creo que era. Ahí está, ahí abajo. Entonces tenemos 4 formas distintas, esto ya no es necesario. 4 formas distintas de hacer exactamente lo mismo. Todo va en que ustedes usen un poco los conceptos que han adquirido en funciones, un poco en filtros en este caso no tanto, pero básicamente funciones, un poco la lógica del manejo de las fórmulas. Y ahí tendrían las 4 formas para hacerlo. Quizás hay otra más, no se me ocurre en este momento, pero podría haber otra. Quizás a usted se le ocurra. Pero fíjate, esta, la que dice fórmula, es la tipo regla 6. Esa es la 2. Esta es la 6 y esta es la 6. La 6 es como la más versátil, la que más te permite hacer cosas. ¿Ya? Pero un poquito más complicada. Obviamente, si yo veo que la puedo hacer por la 2, me voy por la 2 porque es la más simple. Pero aquí usé otra función, la fecha. Fíjate, finalmente, ¿cuántas funciones podemos usar? Fecha, día, mes, concatenar, etc. Y ahí lo tendríamos listo. Esto, obviamente, para alguien que no lo ha practicado, le hubiese salido mucho más difícil hacerlo. Y de ahí en adelante, solamente consultar y filtrar. Es usted perfectamente aquí, podrían crear un filtro y empezar a buscar cuáles son las que se componen y filtrar rápidamente. Eso lo pueden hacer una sola vez y después lo utilizan nomás. Este es un ejemplo de cómo utilizar formato condicional. En realidad, en el área de gestión, generalmente se ocupan para los indicadores, formato condicional, de diferentes formas. Ahí tienen todas las ramas para hacerlo. Insisto, a mí me lo han preguntado, yo hice mucha capacitación antes de la pandemia, ahora ya hace más de un año que estaba detenida la capacitación, pero hice mucha capacitación en Excel y había mucha gente que llegaba justamente, no mucha, pero hubo algunos grupos que llegaron preguntándome por situaciones de este estilo, como esta. Cómo yo puedo cambiar el color de esto dependiendo del valor ingresado en otro lado. Imagínate que esto sea un dato que ingrese cualquier operario diariamente. Hoy día, ¿cuántos se hicieron? Tanto. ¿De acuerdo? Y tú al final tienes la suma diaria. Y esa suma tú la tienes o la manejas con un formato condicional. Si está bajo un valor, lo puede colocar en rojo. Si está dentro de un valor tolerable, lo puede colocar amarillo. O le puede colocar inclusive el símbolo semáforo. Y si está sobre, lo puede colocar verde. Ahí da solamente la imaginación de ustedes. Consultas. ¿No? ¿Ninguna? Ya, esto es formato condicional. ¿De acuerdo? Esto va a entrar en la prueba. Vamos a hacer un breve descanso y de vuelta volvemos con tablas dinámicas. Y empezamos a hablar sobre el último certamen. ¿Cuánto lo hacemos? ¿Ya? Descansemos. Son 20:30. ¿A qué hora volvemos? No me digan volvemos mañana. ¿Cuánto rato más volvemos?
Daniela, ya que está ahí al principio de la lista, Daniela Godoy, ¿a qué hora volvemos? Dani, No sé, profe, ¿tienes como 15 minutos, ¿o ya? no? Ok, un cuarto, para las 9. O 20. No sé Así cuánto es a el las break, 9. la verdad que no sé cuánto es el break. ¿Ya? ¿Cuánto es? No No, sé ¿20? cuánto, no sé si son 20 minutos o 20 15. como ya. 15 minutos, 20. Ya, de acuerdo, entonces volvemos, que son 20, 10 para las 9, en 20 minutos más. ¿Ya? Y entramos con tablas Ya, dinámicas. Listo, lo dejo en pausa. ya, profe. Bueno, estamos listos. De nuevo, aquí estamos, de vuelta. Em, Habíamos terminado con este archivo formato condicional y lo que íbamos a ver ahora son las tablas dinámicas. ¿Qué es lo que son las tablas dinámicas? Posiblemente alguno de ustedes ya lo ha usado. ¿De acuerdo? ¿Alguno de ustedes lo ha usado en realidad? Yo creo que sí. ¿Ninguno? Bueno, ¿qué es lo que es una tabla dinámica en el fondo? Tabla dinámica, según el objetivo que pretende, según Excel, es poder reducir un conjunto, un volumen grande de datos con el objetivo de hacer más rápida la toma de decisión, el análisis de datos. Eso es, termina bien simple, una tabla dinámica. Ahora, ¿por qué se llama dinámica? Porque justamente esta tabla ya puede cambiar su estructura rápidamente, solamente con un par de pasos. Acá tenemos un ejemplo, la mejor forma de verlo, que es el ejercicio número 9, tabla dinámica. Y hay varias preguntas que se realizan, todo enfocado a la toma de decisión. Vamos a compartirlo. Y en realidad la definición ustedes la pueden buscar perfectamente en internet. ¿Qué es una tabla dinámica? Cosa de googlearlo nomás. De hecho, en algunas partes dice es una herramienta intimidante. En realidad yo nunca he visto qué parte es intimidante de una tabla dinámica. En realidad es una herramienta muy poderosa, de una complejidad simple a media, no es grande para nada, inclusive me incluye hasta más simple, y además muy utilizado para lo que es, como les decía, tomar decisiones, el análisis de datos. Más que nada. Hasta el momento nosotros vimos las funciones, fórmulas, los filtros, que son para una operación diaria, de búsqueda de datos, de cálculo de valores puntuales, cosas de ese estilo. Ahora lo que vamos a entrar es a una herramienta más de análisis. Bueno, la tabla dinámica. ¿Cómo se utiliza una tabla dinámica? En este ejercicio, bueno, ahí estoy ubicado en la tabla número 5, pero me voy a ir a la compartilla, creo que sí. Sí. Y estamos grabando. Perfecto. Y aquí en la tabla número 1 salen algunas solicitudes. Por ejemplo, en este caso se pide realizar un análisis de las empresas, la empresa que tenemos acá, agrupadas por sucursal, donde se despliegue la suma de los totales. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Para hacer una tabla dinámica, básicamente, igual que lo hacemos en los filtros, igual que lo hacemos para ordenar, simplemente nos ubicamos en cualquier parte dentro del conjunto de datos que también debe tener encabezados, al igual que en el ordenar y en el filtro. ¿Ya? Aquí con mayor razón, aquí es más obligatorio tener encabezados. Bien, vamos a insertar tabla dinámica. Insertar tabla dinámica, ahí tenemos, y aquí salen tabla dinámica o tabla dinámica recomendada. Estos son tablas dinámicas con prediseño. Bueno, si ustedes quieren, la pueden utilizar. Yo la he usado un par de veces, pero en realidad me gusta más hacerla. Esas son las tablas dinámicas, diferente a una tabla rígida. Esta, por ejemplo, la podemos convertir en una tabla rígida, tal cual, como una estructura de tabla, con unos cabezados resaltados, con colores, etc. Pero más allá que eso no es. ¿De acuerdo? Tiene una forma diferente de referenciar las celdas o hacer la fórmula, pero prefiero usarla como una lista tradicional, así. En cambio, la tabla dinámica hace un compacto de esto.
este volumen grande generalmente de datos, ¿ya? Lo resume y lo presenta de una forma tal que sea conveniente para hacer los análisis. La forma como se va a presentar la define uno como usuario. Entonces, nos ubicamos en nuestro conjunto de datos, vamos a tabla dinámica. Estos pasos son iguales siempre. Ubicarse desde nuestro conjunto de datos, ir a insertar tabla dinámica, y acá, en esta ventana, debemos seleccionar dos cosas principalmente. La primera es la fuente, de dónde voy a sacar los datos. Como yo estaba en este conjunto de datos, automáticamente, igual que le pasa en el filtro y en el ordenar, toma el rango. Si no toma el rango, bueno, ustedes tendrían que seleccionarlo. ¿Bien? También, no necesariamente lo toman dentro de un rango, de una tabla. Acá en Excel también lo podrían tomar de una fuente externa. ¿A qué me refiero con una fuente externa? Una conexión a una base de datos. Podría ser a un Access, a un MySQL, a un Oracle, a un SQL Server. ¿Ya? Y quizás por ahí podría haber otro tipo de conexión a otras cosas. Profe, ¿Sí? si esa misma tabla está con filtro y está filtrado, En este momento igual no. toma todos los igual toma todos los datos. Si está con filtro y filtrado, ¿Eh? sí, debería tomar todos los datos. Ya vale. ¿Ya? De hecho, podemos hacer la prueba inclusive. Pero de ahí lo vemos y hacemos toda la prueba, ¿te parece? Ya vale. Entonces aquí está la fuente. ¿De dónde saco los datos? De acá. Aquí lo tengo, en esta parte lo tengo estipulado aquí. Luego demarqué, vamos a tomar, es esa. Aquí le doy control E, a ver si funciona. Ahí sí. Ese, esto no sé si lo expliqué alguna vez, un truquito que hay. Ustedes quieren seleccionar todo esto y accidentalmente lo borraron esto o lo cambiaron. ¿Qué se pasa cuando lo cambia? Fíjense, pueden borrar todo eso y aquí afuera colocan control E. Que tienen que estar aquí afuera, en cualquier parte, ahí. Cliquen una, cualquiera. Y colocan control E. Y ahí toma todo el rango. Todo. No tiene que haber ninguna columna, ninguna fila en blanco. Lo único que necesita. Entonces, esta sería la fuente, de dónde voy a sacar los datos. Cuando yo coloco utilizar fuente externa, debo elegir la conexión. Esta conexión generalmente se la dejan hecha a ustedes. Se la dejan hecho gente de informática. ¿De acuerdo? Es raro que ustedes la puedan hacer. Digo, la vayan a hacer. ¿No? Puede ser que se la pidan que la hagan, pero no es rarísimo. Informática se la deja lista. Es función de ellos. Si no hay problema, ustedes la tienen preparada y deben usar. Pero digo, pues yo he trabajado desde dos puntos de vista. Como informático, preparando las conexiones, y como usuario, disponer de conexiones ya preparadas por otras personas. Entonces, le puedo decir recientemente que esto queda listo. Llegar a usarlo, pinchar nomás y listo. Lo más probable es que les piden la conexión a la base de datos para sacar los datos que les interesa. ¿Ya? Pero, en este caso, solamente lo vamos a ver acá, con una tabla que tenemos aquí. Podría ser una tabla que está en otro archivo, pero no es el caso. El caso más simple es esto, un conjunto de datos que está aquí mismo. ¿Ya? Luego, ¿qué vamos a hacer? Definir dónde los vamos a dejar. La tabla dinámica. Aquí arriba de dónde vamos a extraer los datos y aquí donde vamos a crear la tabla dinámica. La tabla dinámica se puede crear de dos formas. Una, en una hoja nueva, se crea en forma automática, o dejarla en una hoja existente, que podría ser esta u otra. ¿De acuerdo? Solamente hay que indicar acá dónde va a comenzar la tabla dinámica, en qué parte. Y ahí que hay que ir a la hoja que corresponda, podría ser esta misma, y pinchar la celda donde yo quiero que comience la tabla dinámica. ¿Ya? Porque agregar estos datos al modelo de datos, esto es ya mucho más avanzado. Eso se ocupa o se hace, se utiliza en Excel muy avanzado. Yo lo hice una sola vez, dos veces, para un curso de capacitación avanzado, con gente que se manejaba ya con Excel al revés del derecho. Y esto era básicamente para usar varias tablas, no una sola, varias tablas y vincularlas. Armar como una especie de micro o nano base de datos acá y poder utilizar datos de una y de otra tabla. Eso es lo que se hacía. Es una pequeñísima tabla.
base de datos, armada con puras tablas Excel. Por eso digo, es una nano base de datos porque realmente es muy pequeña, muy básica, pero se puede hacer. Pero no lo vamos a hacer ahora porque requiere mucho más conocimiento, más expertise en el tema, más experiencia, porque hay que hacer el modelamiento, cómo se vincula una tabla con la otra, etc. Y el semestre no da para eso. Entonces, que la vamos a hacer solamente con una tabla, que es lo que se ocupa habitualmente. Luego aceptamos. Y nos va a aparecer esta tabla que está vacía. Bueno, pero aquí al lado nos aparecen los campos. Los campos serían todas las columnas o los encasados que tenemos en la nombre de columna. Luego, en la parte inferior, tenemos 4 recuadros. Esto forma las tablas. Las tablas están, acuérdense, una tabla está conformada por columnas y filas. Y la intersección de una columna y una fila forma los valores. Yo aquí voy a colocar las filas, aquí voy a colocar las columnas, y aquí voy a tener los valores, que es la intersección entre una fila, o lo que corresponde a la intersección de una fila y una columna. Adicionalmente, podría colocar filtros globales que involucren a toda la tabla, que serían estos 3. Normalmente, para hacer una tabla dinámica, lo mínimo que yo necesito es valores. Después, lo más básico podría ser valores y filas. Y una tabla más normal, generalmente, es valores, filas y columnas. Es como lo más habitual. ¿De acuerdo? Pero lo mínimo es valores. Ahora, hay tablas más simples, que también son más o menos habituales, que es los valores, como decía, y filas. Pura fila y sus valores al lado. ¿Cómo se arma una tabla? Una tabla dinámica. De la siguiente forma. Por ejemplo, yo quiero tener la empresa. Tomo la empresa, la pincho y la arrastro. Y la dejo caer acá. Hay algunos que en vez de dejarla caer, lo colocan acá. Clic. Es decir, les colocan el ticket acá y lo tienen inmediatamente a fila. ¿Ya? Yo estoy más acostumbrado a arrastrarla. Ahora, ¿por qué lo arrastro? Porque generalmente yo lo puedo llevar tanto en la fila como en las columnas. Si se dan cuenta, aquí automáticamente se va cambiando. Ahora quedaron como columnas, nombres de columnas, Andina, Casablanca, CSU, Líder, todas las empresas. De igual forma lo puedo bajar en la fila. Andina, Casablanca, CSU, como a mí me convenga más. Si yo quiero dejar acá, siempre tengo que hacer un cálculo, obviamente quiero hacer un cálculo con esto. Lo que yo voy a hacer es tomar esto y dejarlo ahí. Por omisión saco suma, pero en realidad puedo hacer promedio, puedo tener el máximo, contar, el mínimo, etc. ¿Ya? Yo puedo cambiar esto, pero cada vez que son valores, son números, bueno, lo va a hacer una suma. Si el campo que yo voy a utilizar no es numérico, lo voy a asumir por omisión como contar. Por ejemplo, si tomo la empresa, y la dejo aquí abajo, la empresa que es texto, me va a salir contar empresa. Me cuenta la cantidad de filas que contiene esa. En este caso, lo que yo hizo, que para todo lo que era Andina, hizo la suma de los totales. Que equivale, esto equivale, ¿de acuerdo? A hacer lo siguiente. A sacar los nombres, tengo que sacar los nombres, escribirlos. ¿Cómo podrían obtener los nombres? Sin usar la tabla dinámica. Tendrían que acá hacer un filtro, quizás, tomar acá y saber que son Andina, Casablanca, CSU, Líder, Santa Gemita. Lo mismo nombre que tenemos ahí. Entonces ustedes lo pueden escribir acá al lado. Pero ¿cuánto se van a demorar en hacer eso? Andina, Casablanca, CSU, Líder, Santa Gemita. Y después los valores aquí al lado. Si ustedes la suma, lo que tienen que hacer es un sumar punto si conjunto. Sumar punto si conjunto. Voy a dejarlo acá. ¿De acuerdo? Voy a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sumar qué cosa? Sumar total. Esto que tenemos aquí.
¿Cuál es el criterio? Que en la columna de empresa, es decir, acá, al lado, el criterio sea igual a ese valor que tenemos aquí al lado. Y ahí tenemos el mismo valor que tenemos arriba. Y lo mismo podríamos hacer para cada uno de ellos. Entonces alguien me dice, bueno, ¿qué ventaja tiene esta la dinámica con respecto a esto? Si lo puedo hacer con las funciones. Yo lo puedo adaptar rápidamente. Le puedo dar un formato distinto. Porque en vez de suma yo quiero hacer un promedio. Tendría que cambiar a promedio esto. Si quiero contar, contar. ¿Se puede hacer? Claro. Que supóngase que ahora ustedes quieren colocarlo por sucursal. Acá, ya con el sucursal, cambia el asunto. Porque tendría que colocar las sucursales aquí al lado. ¿Cuál sería la sucursal aquí? Por ejemplo, vamos a arriba. Tomamos son las, La Calera, Quillota, Quilpué, Valparaíso, Viña. 2, 4, 5. Entonces yo tendría que escribir aquí. La Calera, mal escrito. Calera. Calera. Ahí sí. Luego viene la Quillota, Quilpué. Colocar Quillota con mayúscula. Quillota. Quilpué. Quilpué. Sin tilde, porque creo que está sin tilde. Palpo y Viña. Y eso, obviamente, lo ajusto un poco para que quede de mejor forma. Ahora, esto lo podría yo repetir, hacer con el sumar punto sí. ¿De acuerdo? Agregar un segundo criterio. ¿Cuál sería el segundo criterio que debería agregar? Que el rango de la sucursal, que sería S, debería ser igual a este. Pero ese, como lo voy a copiar hacia el lado, no me interesa que cambie, así que lo voy a congelar. Todos esos cuidados yo debería tener presente. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con este debería quedar fijo. Y lo mismo pasa con lo que yo voy a sumar. Fijo. ¿Aceptamos? Y esto, perfectamente lo pongo hacia abajo. ¿De acuerdo? El problema acá es que se pierde el L3, debería ser siempre apuntando a la 18, así que yo debería congelar la 18 a la Calera. Y ahí tendríamos, y esto después lo copias al lado. Pero fíjese el medio trabajo que tengo que hacer para obtener todo esto. Y de hecho ahí perdí valor. ¿Qué valor? ¿Por qué salió 0? Porque no congelé esta acá. Y aquí lo que se debe mantener es congelar la columna. Entonces debo nuevamente copiarlo hacia abajo. Hacia abajo. Ahí está. Y luego hacia el lado. Y ahí tengo todos los valores. El problema es cuánto tiempo me demoré en eso. Si cuando tengo una tabla dinámica y yo quiero agregar la sucursal, basta con tomar la sucursal acá arriba y la dejamos en la columna. Y llegamos a lo mismo que tenemos acá arriba mucho más rápido. Inclusive me agrega hasta los totales. Y es más, yo a esto, yo puedo agregarle cierta parte estética, que siempre les recomiendo a ustedes hacerlo. Cuando van a presentar una tabla dinámica, no que se con sus detalles. Por ejemplo, acá, etiqueta de columna, eso es feísimo. Coloquen sucursales. Sucursales. Estos son empresas. Y esto va a ser, por ejemplo, un informe 1, un resumen, como quieran, llámalo resumen, ¿listo? Resumen 1. Y aquí arriba, esta tabla tiene un diseño. Y pueden elegir un diseño que sea más grato a la vista. Por ejemplo, ese. Y ahí lo tienen preparado. Más aún, si esto es dinero, podríamos darle un formato numérico. ¿Y cómo le damos un formato numérico? Botón derecho, formato de número. Es fácil. Y aquí te parece algo similar a la ventana formato celda, esa que vimos al principio. Y aquí le colocamos moneda. Sin decimales, sin decimales. Es mejor hacerlo de esta forma que venir acá y darle formato. El efecto no es el mismo exactamente. ¿Ya? Es muy parecido,
pero de repente, cuando ustedes cambian los valores, no va a calzar bien. Bien, y él le tiene, entonces, hacer todo esto no conviene, es una lata. Las funciones son para otra cosa. Si ustedes quieren hacer un resumen, mejor usen tablas dinámicas. Mucho más fácil, más rápido. Y la pueden cambiar fácilmente. Es más, él trae incluido filtros acá. Yo quiero solamente ver Valparaíso y Viña. Ya tenemos. ¿Sabes qué? Valparaíso y Viña. Y agrégale Quilpué. Veamos qué efecto produce Quilpué. Perfecto. Así, pero quedamos solamente en Casablanca, en CSU. Solamente CSU. Solamente CSU. Y tú aquí puedes hacer un análisis rápidamente. Por eso que esta tabla se llama dinámica, porque va variando, lo pueden variar muy rápidamente. ¿Ya? Aquí eliminamos filtros, aquí eliminamos filtros para que tenga todo. ¿Se dan cuenta que es los mismos filtros que tenemos al otro lado? Ahora, un detalle grande que deben tener presente. Si ustedes hacen alguna modificación acá, en los datos originales, en esto, ¿de acuerdo? Voy a sacar ese filtro. No se van a ver reflejados inmediatamente en la tabla dinámica. No van a venir. Por ejemplo, si yo cambio un valor acá, o un dato, por ejemplo, aquí en vez de 9.990 coloco 90.990, aquí no se va a ver reflejado. Solamente se va a ver reflejado cuando yo, en cualquier parte, coloque el botón derecho y coloque actualizar. Ahí se va a actualizar con respecto a la fuente. ¿Y la fuente de datos dónde está? Bueno, siempre fíjense aquí arriba. Estos datos tienen, frente a un diseño de tabla dinámica, tienen analizar y el diseño. El diseño tiene todas estas opciones. Ya lo vimos esto que son ciertas plantillas para el diseño. Ustedes eligen la que más les gusta, son varias. Hacia abajo ustedes pueden ir variando para que no sea tan rutinario el informe. Ahí tienen. ¿De acuerdo? Inclusive ustedes podrían crear su propio estilo, cuando ya tenga más práctica, por supuesto. Bien, ahí tendríamos. También podrían ustedes definir los subtotales, si quieren subtotales o no lo quieren. En este caso no hay subtotales, solamente hay totales. ¿Cuándo va a haber subtotales? Supóngase que en vez de tener la empresa en las filas y las sucursales en las columnas, dejamos todo esto junto acá en filas. Para eso tomamos sucursal, y esa sucursal la arrastramos y la dejamos caer debajo de empresa. Y en este caso quiero que quede la empresa y todas sus sucursales. De esa forma. ¿Podrían hacer filtros? Perfectamente. ¿Cómo lo harían acá? Depende de donde estén ubicados. Por ejemplo, si están aquí en alguna sucursal, las opciones que le van a aparecer aquí son las sucursales. En cambio, si ustedes separan, por ejemplo, en una empresa, que son esas que están con letra mayúscula y en negrita, y para los filtros le van a aparecer las empresas. ¿Bien? Y ustedes pueden hacer filtros por valores, que serían eso, valores, o por etiqueta. La etiqueta serían los nombres que tendrían ustedes aquí abajo. Ya, ahí tendríamos esa tabla dinámica. Ahora, los subtotales, ¿cuáles son? Esto, lo que está con negrita, esa, que están asociados a la empresa. Fíjense, aquí tenemos empresa, sucursal. Ustedes rápidamente podrían cambiar el orden. Sucursal, empresa, cosa que tomen la sucursal y la dejen encima de la empresa. Y ahora lo invertimos. Por cada sucursal estamos viendo todas las empresas que están funcionando. Ahí. Entonces ustedes van eligiendo la forma como quieren hacerlo. Si ustedes quieren acá sacar los subtotales, eliminarlos, lo pueden hacer perfectamente en esta parte. No mostrar subtotales. Serían los valores que teníamos ahí, que eran los subtotales. ¿Ya? O mostrar el subtotal inferior, en la parte inferior, que sería aquí abajo, pero eso significa que agrega una fila más, o como normalmente viene en la parte superior, ahí al lado. ¿De acuerdo? En cambio, los totales son estos que están aquí abajo. Total general. Que lo podrían eliminar.
Yo puedo eliminar por columna, dejar activos solamente los filas, solamente columnas, o ambos, o simplemente ninguno. Yo digo ninguno, de esa forma se ocultan los subtotales. Entonces, si se dan cuenta, yo no tengo que hacer muchas funciones acá, de hecho no tengo que hacer funciones, todo lo muestro rápidamente. Alguien me podría decir con esto, entonces, ¿para qué sirven las funciones? Para otra cosa, no para esto. Esto básicamente es una forma de tabular los datos a una conveniencia para que me permita a mí hacer un análisis de los datos y tomar decisiones. Ese es el objetivo principal. Bien, aquí entonces, ustedes se fijan los totales, podríamos tener activos los dos, solamente las filas, en este caso no hay por fila. Si tuviéramos, como lo teníamos al principio, empresa sucursal, ahí podríamos dejarlo por filas. Ahí están los totales por fila, que serían esos. Por cada fila habría un total. ¿Ya? Me voy a disculpar ahí. Se fue a otra hoja. De ahí les voy a explicar dónde viene esa hoja. Si ustedes quieren, también pueden colocar en el diseño. Ahí, en el diseño pueden colocar por columna y se agregarían los de abajo. O solamente, o todas. Aquí tendríamos, colocamos de nuevo, me equivoqué. Yo les voy a mostrar enseguida cómo llegamos a eso. Acá vamos a diseño y aquí colocamos fila y columna. Ya tenemos todos los totales. Entonces hay una diferencia entre los totales y los subtotales. Ustedes pueden hacer. Es súper rápido, súper simple. ¿Ya? No es complejo. Por eso cuando dicen internet es una herramienta intimidante. La verdad, no sé dónde está mi intimidante. Porque yo lo puedo bastante simple. Ahora, si tú haces un análisis y dices, oye, este valor me parece extraño. ¿Por qué? Este es muy pequeño. 15.120. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo llegué a ese valor? La forma como yo puedo hacer una visión más detallada de eso es simplemente haciendo doble clic sobre esa celda. Inmediatamente se va a abrir una hoja donde están todos los datos que me llevaron a obtener este valor. Doble clic, miren. Y se creó una hoja. Acá está, esta hoja. Ustedes pueden ver. Es ese. En este caso es bien fome porque muestra solamente un registro. Pero coloquemos otro, más grande. Eliminemos esa hoja. Y veamos un valor más grande. Por ejemplo, ese, de aquel lado. Doble clic. Es de Viña del Mar, sucursal CCU. Doble clic y aparecen todos los valores. Tiene los mismos valores, pero no importa. Es solamente para el ejercicio. Entonces, fue estos dos registros, no importa que estén repetidos, aquí no interesa eso. Los dos registros fue lo que me llevaron. ¿Y esos datos de dónde salieron? Salieron de los datos originales. Si ustedes buscan acá, filtramos, CCU, Viña del Mar, CCU es CCU, Viña del Mar, vamos a encontrar que son dos. Viña. Son esas. Exactamente lo mismo que tenemos al otro lado. Es decir, nos hizo un resumen de conjunto de datos que me permitía obtener ese dato en la tabla dinámica. Ese es un detalle bastante importante porque uno realmente saca la duda de cómo llegué a ese valor o a este otro, hace doble clic. Pero siempre te genera una nueva hoja. Te lo genera con formato tabla. Ahora, una vez que tú ya lo analizaste, puedes eliminar esa hoja porque si no te vas a llenar de hojas. Y a lo mejor la eliminamos. Se dan cuenta que rápidamente puedo tener una tabla dinámica y la puedo modificar. Ahora, si yo quiero que no sea la suma, sino sea el promedio, yo puedo venir por acá, pinchar ahí, y me puedo ir por configuración de valor. Fíjense, por ahí. Ahí pinchamos los valores, configuración de valor. O, por aquí mismo, cualquiera de estos valores, botón derecho, configuración de valor, es lo mismo. Pincho y me aparece esta ventana. Y esta ventana aquí yo puedo cambiar de suma a recuento. Recuento es contar. Que cuente la cantidad de filas que aparece. O sea, el promedio, el máximo, el mínimo, la multiplicación entre ellos, etc. Otro, puede ser más, debe ser estándar,
y otro más conteo de ¿Profe? números, etc. ¿Sí? ¿Alguien me ¿Profe? habló? Sí, Jairo por acá. Oiga, pero si le modifica a un dato, ¿se le modifica a todos? A todos. Yo Ah, solamente ya. aquí lo puedo hacer para cualquiera, pero por ejemplo, si yo quiero hacer el recuento es contar, va a ser para todos. Ah, Y ya. me cambió el nombre además. Fíjate, me cambió, ahí yo tenía resumen, y ahí me coloco cuenta de total. Es decir, yo pincho y me va a salir cuenta total. Estoy obligado a cambiar acá nuevamente. Resumen, un nombre que yo les di. Pero es un contar, y tenía que cambiarle. Mm. ¿Ya? Fíjate que también aquí en configuración de valor aparece este botón, formato de número. Ese formato de número es exactamente el mismo que yo tengo si doy botón derecho y formato de número aquí arriba. Entonces por este lado es más rápido. Pero si eventualmente tú estás acá, podría ser formato de número al tiro. Modificarlo. ¿Bien? Ya. Entonces Hola, tendríamos... ¿Ah? estaba saludando ahí. Es mi señora. Eh, Profe, sí, sobre esa tabla se puede aplicar un gráfico igual. sí, un gráfico dinámico. Y lo vamos a hacer. ¿Ya? Ya, tenemos eso. Entonces usted puede colocar todas estas opciones. ¿De acuerdo? ¿Qué más pueden hacer acá? Bueno, hay una serie de otras cosas que las vamos a ir viendo de a poco. Pero por ahora voy a dejar solamente la suma. Insisto, la vamos a hacer con botón derecho, configuración de valor, que es importante esa, o la podemos hacer por acá, configuración de valor. Ahora, hagamos o resolvamos el ejercicio que hice aquí arriba. Y sobre eso hacemos un gráfico. Dice, se requiere un análisis de empresa agrupada por sucursal. Ahí tenemos empresa, sucursal, donde se despliegue la suma de los totales. Tenemos esa y están los sumarios totales. ¿Cómo la quieres ver? ¿De esa forma o de esta forma? Elección tuya. Me da lo mismo. Depende de la situación, depende de que sea más conveniente para analizar los datos. ¿De acuerdo? Hay gente que le conviene más de esa forma, claro que más extensa, la tabla más larga, y hay otros que les gusta verla simplemente de lado. Ahora, sobre esto, por ahí decían, ¿podemos hacer un gráfico? Claro que podemos hacer un gráfico inmediatamente. Vamos a insertamos, ¿ya? Y aquí ustedes dicen qué tipo de gráfico desean. Por ejemplo, podría ser un gráfico de barra. Se salió el archivo, ¿qué pasó? Acá está. El gráfico de barras, ahí tenemos, aquí arriba. Estos son histogramas. Podríamos, acá arriba está el de barra. Ese. Supongamos que hacemos uno de ese estilo. ¿De acuerdo? Veamos qué pasa con eso. No quedó muy... ¿Está armando todavía o no? No, parece que no está dentro del conjunto de datos. Por eso. Lo eliminamos. Estaba afuera, estaba aquí. Aquí adentro. Ahora sí. Insertar un gráfico. Veamos cómo quedaría. Así quedaría más o menos. Aquí tienes un gráfico bien simple, ¿de acuerdo? Pero es dinámico. Porque yo sé que es dinámico. ¿Te das cuenta que yo aquí puedo fichar por empresa o sucursal? Bueno, aquí yo puedo también filtrar por empresa en el mismo gráfico. Es decir, podría dejar solamente la CCU. Listo. Y aquí también se filtran los dos, el gráfico y esto. Es decir, uno afecta al otro. Si yo aquí vuelvo y selecciono todo, vuelve a ser el mismo gráfico de antes. Y bueno, ahí tú tienes los diseños. Si acaso no estás acostumbrado a usar este tipo de gráfico, aquí tienes los diseños para anotar partido de cero. Este tipo de diseños preestablecidos. Uno puede hacer eso, por ejemplo. Y hay otros diseños más que te pueden ocupar. O pueden hacer el propio. Ahí te vas viendo. Y de esta forma ustedes tendrían perfectamente el gráfico
de esta tabla dinámica. Muy, muy rápido. Y hacer justamente el análisis que te requiere. Y está resuelto. Hasta con gráficos. ¿De acuerdo? Ahora, ya que estamos con los gráficos, aprovechen y recuerden siempre de que en un gráfico todos los elementos que están dentro son objetos. Y como un objeto va a tener sus cualidades. Es lo mismo que tú cualquier cosa. Una mesa es un objeto. Tiene sus cualidades. ¿Cuáles serían? Sus características. La forma, las dimensiones, el material, el color, etc. Una silla también. Hay diferentes tipos de silla, diferente material, diferente color, diferente forma. Una casa, una puerta, no sé, podría ser un vaso, una ventana, un macetero, lo que se te ocurra, un zapato. Entonces aquí, si yo quiero modificar algún objeto, por ejemplo, el color de fondo, no me gustó ese color blanco, pincho ese color de fondo